Derrames de hidrocarburos o cualquier tipo de derrame químico en el ambiente. Hoy en día, los hidrocarburos están muy presentes en nuestro día a día. Quizás desde las industrias hasta la gasolina y hasta nuestra propia casa. Pero ¿qué tienen estos hidrocarburos que a veces llegan a ser tan nocivos? Como podemos saber, los hidrocarburos están hechos de hidrógeno y carbono. Y este compuesto tan curioso puede llegar a ser nocivo para toda la vida marina, la flora, la fauna y hasta la vida terrestre. Y muchas veces no nos podemos dar cuenta del impacto que tiene, pero el derrame y el desecho irresponsable de estos mismos puede llegar a ser catastrófico para nuestro mundo. La química nos ha enseñado que tenemos muchas diferentes alternativas para poder hacer el uso de una energía mucho más limpia que los hidrocarburos, ya que aunque a veces no lo veamos presente o no podamos verlo visualmente, sabemos que el daño está ahí en los océanos y en nuestra tierra. Hoy en día existen diferentes métodos para que nosotros podamos separar los hidrocarburos, por ejemplo, del agua, del océano. Y uno de estos es la destilación. Pero aún así, el impacto va a seguir en nuestras vidas y en nuestro mundo. Y por lo mismo, tenemos que escoger métodos mucho más limpios nosotros los humanos, ya que nosotros estamos avanzando día a día y para eso mismo necesitamos avanzar igual con un cambio en nuestros mundos, un cambio en nuestra vida y un cambio generalmente con nuestras personas. Son eventos sumamente desafortunados por lo que implican. Estos llegan a generar problemas muy severos tanto a nivel ambiental como social, causan enfermedades a la fauna del ecosistema y dejan muy dañada la tierra y el agua del lugar donde esto ocurre. Por otro lado, a los pobladores cercanos del lugar donde ocurre les genera escasez de agua, alimentos y muchas veces sus fuentes de ingreso económico. Lo más triste de la situación es que puede pasar mucho tiempo y esto no se remedia, y muchas veces se tiene que desalojar el área donde sucedió esto. Eh, con el tiempo han surgido nuevos métodos de separación de hidrocarburos. Uno de ellos es el uso de desnatadores, los cuales succionan el agua, los hidrocarburos del agua y lo almacenan en tanques para llevarlos a un lugar para tratarlo. Sin embargo, esta técnica no es tan efectiva. Una alternativa que surgió hace relativamente poco es una membrana nanométrica desarrollada por el MIT. Esta membrana es sumamente eficaz para separar dos líquidos, ya que pues, se puede ajustar la medida nanométrica para actuar como una especie de filtro. Entender la química es fundamental para dar solución a una problemática como esta, ya que nos ayuda a comprender los daños que genera, en qué manera se combinan estos contaminantes con el agua y qué poder hacer para solucionarlo. Sin la química no tendríamos muchas de las cosas que tenemos ahorita. Los alimentos, el agua, nuestros recursos más básicos están relacionados con esta ciencia y es por ello que es importante saber de esta. Reflexionando acerca del uso de las ciencias, y en este caso de la química, es importante en nuestro día a día, ya que gracias a ella nosotros podemos conocer acerca de lo que sucede y en nuestro entorno. En nuestro caso, para la situación que se nos dio a conocer de Nuevo León, nosotros usamos fundamentos de la química para comprender cómo es que el petróleo se comportaba conociendo sus propiedades y sus características. En base a esto, y también conociendo acerca del agua, se pudo saber por qué se sucedían estas interacciones y por qué los derrames tienen un alto impacto en el cuerpo acuífero y, por ende, a los organismos y comunidades que dependen de ella. Estos conocimientos se aplican para cualquier otra sustancia, ya sea en la vida profesionista o cotidiana, y se puede extraer estos conocimientos a otras áreas, no solo en mezcla de sustancias. Esto nos ayuda a comprender el por qué suceden los cambios de la materia. Con bases de química, nosotros podemos comprender el comportamiento de sustancias y predecirlas. Y de ahí es la importancia de tener buenas bases de química, ya que esta estudia la materia, pero nosotros siempre estamos rodeados de ellas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Morata Huilán y el día de hoy les voy a hablar sobre el derrame de los hidrocarburos. Bueno, este es un tema sumamente importante de hablar porque el derrame de los hidrocarburos no es uno de los accidentes más recurrentes hoy en día, sino que además es uno de los que más dañan la naturaleza. Debido a las características peculiares del petróleo, ya sea porque tiene una densidad más baja que el agua, además que tiene una alta viscosidad, sobre todo su toxicidad, pueden afectar a la naturaleza que la toca, por lo cual es necesario tener cuidado con ella y saber cómo separarla, ¿no?
Uno de los principales métodos de los cuales hay que tener cuidado de ocupar es el tipo de método es un filtro, el cual sirve para separar el agua de petróleo. Fue hecho por la MIT hace 7 años y ha demostrado tener gran eficiencia para separar estos métodos. Pero aun cuando este método no es suficiente, podemos ocupar la bioremediación, el cual es ocupar microorganismos que sirvan para consumir los hidrocarburos y así eliminarlos completamente. Pero bueno, hablando de la importancia también de la química, porque también es importante, debido a que gracias a ella sabemos el por qué pasan las sustancias, por qué el petróleo no es miscible con el agua, o por qué el petróleo flota en el agua. Y al saber el porqué de esto, también podemos saber cómo solucionar este tipo de problemas. Muchas gracias. Hola, yo soy Alberto y hoy les vengo a contar un poco de nuestra situación problema, o sea, el derrame de hidrocarburos. ¿Cuál es el problema con un derrame de hidrocarburos? El problema es que los hidrocarburos no son biodegradables, no son solubles en agua, tienen una viscosidad muy alta, pero sobre todo son extremadamente tóxicos. Cuando un derrame de hidrocarburos sucede, acaba con un ecosistema completo, la flora, la fauna, la capacidad de beber agua, los ciclos de los diferentes nutrientes, etc. Es por esto que debemos empezar a innovar en soluciones para combatir los derrames de los hidrocarburos, no para prevenirlos, eso también, pero hay que entender que una vez que pasa debemos saber cómo combatirlos. Si bien la nanotecnología nos puede dar una gran ventana, siento que podemos encontrar formas mucho más accesibles, como aprendiendo a entender la química, cuáles son las propiedades de los hidrocarburos, del agua, cuáles son todas las propiedades que podemos aprovechar. Por ejemplo, en este caso, una de las grandes soluciones ha sido el cabello humano, que es altamente hidrofóbico y por sus propiedades eléctricas retiene muy bien los aceites y los hidrocarburos. Esta es una solución innovadora, accesible para países con bajos recursos y que creo que llegamos a esa conclusión gracias a poder entender cuáles son las propiedades, qué es lo que necesitábamos y qué es lo que tenemos para aprovechar. Siento que así es con toda la química. La química nos da muchas opciones. Nosotros tenemos que ver cuáles aprovechamos. Gracias.